Bueno, doctores, muy buenas noches, doctores, Buenas doctoras, todas noches. las personas que nos acompañan. Les damos la bienvenida al conversatorio Cuidadores de Vida, reconocimiento de nuestro trabajo y la práctica médica. Hoy, SABOC está de aniversario. Hoy, 18 de octubre, conmemoramos 5 años de la construcción de condiciones dignas de trabajo en el gremio de anestesiología. Estos 5 años han sido de aprendizajes, de pensarse, de tomarse un tiempo para construir unas alternativas ante unas situaciones que se presentan de carácter gremial, aunque con características siempre específicas. En esta búsqueda, proponer, construir estrategias para garantizar las construcciones dignas de trabajo, también se han ido forjando unas relaciones, una confianza, una amistad, un colegaje entre los especialistas de anestesiología que tienen claro que cuidar de la vida requiere de unas condiciones dignas para el trabajo. Sabemos que aún tenemos bastantes retos, ¿no? Especialmente en lo gremial, en lo laboral, que nos permita construir una voz colectiva para asumir los retos que tenemos actualmente. Sin embargo, hoy estamos de celebración, hoy es un día de festejo para reconocer el camino que se ha recorrido desde SABOC, para reconocer el aprendizaje y todas las alternativas que ya hemos construido. El conversatorio Cuidadores de Vida, reconocimiento de nuestro trabajo y la práctica médica es muy importante para SABOC, como lo mencionábamos hace un momento, por la conmemoración de los 5 años, ¿no? Pero creemos que también es importante para el sector salud y el gremio. Eh, Creemos que construir una alternativa genera también una esperanza, ¿no? Una posibilidad de pensarse que las situaciones pueden modificarse, pueden construir un ambiente mucho más digno para el ejercicio de la especialidad y para el cuidado de la vida. La junta directiva de SABOC es un escenario muy importante, ¿no? Creo que es una instancia en la que se encuentran muchas experiencias, doctores que vienen del sector público, del sector privado, de grupos etarios de diferentes momentos, de diferentes épocas, que se encuentran y pueden discutir, construir unas propuestas que siempre teniendo un horizonte gremial permite construir unas alternativas mucho más propicias y viables. Para este conversatorio contaremos con 3 doctores de la Junta Directiva, la doctora Natalie Coral, el doctor Edgar Rojas y el doctor Darío Oliveros. También contaremos con la presencia de nuestro presidente Juan David Escobar, que nos estará acompañando. Bueno, para, para dar inicio, pues queríamos plantearles como que el hilo del conversatorio estaría dado por una estructura con unas preguntas orientadoras para cada uno de los doctores que serán abordadas y luego se hará una pregunta general en la cual se abrirá un poco más el espacio para el debate, para la conversación y también estaremos muy atentos a las preguntas que puedan generarse. Pues para dar inicio, pues nos gustaría iniciar con la doctora Natalie Coral. Pues la pregunta de la doctora Coral ha estado dirigida a su experiencia como anestesióloga, reconociendo que cada especialista en anestesiología tiene unas múltiples dimensiones de su vida que desbordan la dimensión laboral, que tienen una vida familiar, una vida emocional, amigos, y que la especialidad tiene un impacto en ella. Entonces, buenas noches, doctora Coral, y la pregunta es, ¿cómo afecta la profesión de anestesiología a la vida integral en una doctora como usted? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches a todos los miembros de la Junta Directiva de SABOC. Feliz cumpleaños a SABOC y buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en este conversatorio. Alejandro, por supuesto que sí. Desde luego, y creo que para nadie es un secreto que nuestra profesión afecta directamente la posibilidad de desarrollarnos de manera integral. Y de hecho, no solamente en tiempos de pandemia, sino en general. Y yo diría que está relacionado en primera medida fundamentalmente con la carga laboral. O sea, si nosotros tomamos en cuenta, tenemos una carga laboral que es extenuante,
trabajamos 12 horas todos los días, prácticamente 6 días a la semana. Si a eso le sumamos los turnos nocturnos que pueden ser en promedio entre 1 a 3 a la semana, más los fines de semana, estamos hablando de un promedio de 72 horas a 120 horas semanales, dependiendo de la carga de turnos que tengamos. Lo que nos lleva a que estamos trabajando en promedio el doble o triple de la jornada laboral que está normal y que está, digamos, regulada en Colombia. Entonces, de entrada, allí ya se nos presenta el primer desequilibrio grande. Si tomamos en cuenta eso, el tiempo que tenemos para desarrollar otros aspectos de nuestra vida y compartir con nuestras familias o con nuestra pareja se ve reducido en 2 o 3 horas al día. En un momento, pues, que además ya estamos extenuados, porque llegar a las 7, 8 de la noche a la casa y tener que, digamos, enfrentarnos a esta situación de vida familiar o vida de pareja cuando ya estamos al límite de nuestra capacidad, pues obviamente hace que no sea, digamos, de la manera más satisfactoria o como nosotras quisiéramos en realidad. Sin embargo, y aún así, todos esperan que desempeñemos nuestros diferentes roles en igualdad de condiciones, como pareja, como hijas, como hermanas y, por supuesto, como anestesiólogas. Eso, pues, desde luego, nos somete a una carga de estrés muy importante, además de la propia que ya tenemos en una jornada laboral que, pues, a veces no puede ser fácil. Y así va pasando el tiempo y nuestros ciclos vitales se van desarrollando a la par con nuestra profesión, pero digamos que en una constante competencia por nuestro tiempo y atención. Y siempre, al final, resultamos con deudas de tiempo con nuestra familia e incluso con nosotras mismas. No tenemos suficiente tiempo para ejercitarnos, no tenemos suficiente tiempo para descansar y para explorar otros aspectos de nuestra vida, para ser nosotras mismas en todo el sentido de la palabra. Y al mismo tiempo que estamos luchando contra la corriente, tratando de construir nuestro patrimonio y tratando de sacarle como podamos tiempo a todo. Luego, ya sea por decisión propia o por circunstancias de la vida, aparece la maternidad. Ese rol tan maravilloso que quisiéramos desempeñar plenamente, pero que trae consigo una serie de obligaciones y de responsabilidades que debemos sumar a, pues, ya a nuestra ocupada agenda. Por supuesto que entonces es aquí donde nos enfrentamos la mayoría a un dilema muy grande y empieza a aparecer esa pregunta grande: ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que realmente vale la pena todo ese tiempo que estoy invirtiendo en el trabajo y que de pronto está haciendo que desatienda a mi familia, que desatienda a mi pareja y que desatienda a mis hijos? Y entonces empieza a aparecer esta situación de ambivalencia y empieza a generar una carga de culpa en nosotras. Y tratamos nosotras de estirar y estirar y estirar esa cuerda, de soportar hasta donde más podamos estas jornadas extenuantes de trabajo, estas jornadas de maternidad, hasta que hay un punto en que la cuerda se rompe y no podemos más. Algunas tal vez lo soportan mayor tiempo, otras un menor tiempo, dependiendo de los mecanismos de la personalidad que tengan para enfrentarse a situaciones difíciles y dependiendo de las circunstancias propias que las rodeen. Pero en última, tarde o temprano, terminamos agotadas y nos vemos abocadas a tomar una decisión. ¿Es el trabajo o es la familia? Y es una decisión que no es fácil de tomar y que termina rondando en nuestras cabezas por meses o incluso por años, hasta que finalmente tenemos que empezar a establecer prioridades. Algunas se irán por el lado de, bueno, definitivamente tengo que trabajar, no puedo dedicar el tiempo que quisiera a mi familia y tengo que aprender a vivir con eso. Y otras podrán decir, bueno, definitivamente yo decido disminuir mi carga laboral y vivir una maternidad, digamos, más intensa y más completa. Por supuesto, esto, digamos que se agrava en situaciones a las que como mujeres no somos ajenas. Situaciones como cuando se presenta, pues, casos en los que las mujeres son cabezas de familia o que son madres solteras. A veces uno tiende a pensar en estos dos términos y tiende a asociarlo más a poblaciones más vulnerables, pero en realidad el gremio de la anestesiología, las mujeres anestesiólogas no somos para nada ajenas a esta problemática. De hecho, es muy frecuente tener colegas que tienen todos los días que tratar de hacer maromas y convertirse en unas estrategas expertas para tratar de
sostener a su familia, sostener a sus hijos y adicionalmente a eso tener que verse enfrentadas al desafío de mantener un trabajo que ni siquiera les ofrece una estabilidad, pero que no se pueden dar el lujo de perder porque si lo pierden, pues no tendrán cómo sostener su familia. Entonces, obviamente esto enfrentadas a una serie de situaciones que nos agotan, que pueden desencadenar, por supuesto, en depresión, en burnout y pues en situaciones que terminan afectándonos directamente en nuestro desempeño, tanto como mujeres como anestesiólogas. Entonces sí, por supuesto, nos afecta directamente y creo que mientras no se tomen medidas, nos va a seguir afectando de una manera importante. Muchas gracias, doctora Coral. Creo que usted menciona varios elementos importantes. Me llamó mucho la atención como el símil que hace con estirar la cuerda, ¿no? Siendo la cuerda casi como un sinónimo, entendí como la vida, como una situación en la que soporta, sea sobrecarga laboral, estrés, el tiempo que no puede ser estirado porque puede haber muchas condiciones que aplacemos, pero el tiempo es pues nuestra vida, ¿no? Es finita y sí se debe escoger qué actividades se deben hacer y qué otras no, pero sí es preocupante que esa situación se lleve a tal punto en el que la vida profesional y la vida familiar se presenten como casi opuestas, ¿no? Como si se tuviera que escoger y no desarrollarlas las dos con un gusto, con un buen desarrollo, ¿no? Creo que teniendo el tiempo y la posibilidad de tener un buen papel, que también creo que estaría ligado con la felicidad, con un buen desarrollo pleno de la vida. Me gustaría preguntarle, doctora, sobre cómo podríamos pensar un ejercicio de la profesión de anestesiología que dignifique la vida, reconociendo esta situación que menciona, ¿no? Estas tensiones en los tiempos, tener que escoger en qué desarrollar y qué quizás pensarlo en perder y no poder desarrollarlo todo en conjunto, ¿no? Sí, pues en realidad si uno se pone a pensar y tomando en cuenta que en muchos países las mujeres pueden llegar a representar hasta el 70% de la fuerza del personal sanitario, yo creería que esta problemática es un asunto social, o sea, es algo que nos concierne a todos. Y dado que muchas veces somos las principales profesionales de atención primaria, no solamente hablando ya del campo de la anestesiología como tal, sino extendiéndolo en general, porque pienso que esto no es un problema solamente de las anestesiólogas, sino que permea todo el personal de la salud. Entonces, creo que es importante que se tenga en cuenta y que se empiece a trabajar como una problemática social, porque no solamente nos vemos afectadas nosotros, sino con nosotras nuestras familias y por supuesto nuestros hijos. Entonces, el problema termina extendiéndose de una manera importante. Entonces, es muy importante tener en cuenta que esto es como una especie de inequidad. En cierta forma, es una manera en la que las condiciones laborales no terminan siendo justas para las mujeres. Y en ese orden de ideas, digamos que para solucionar esas inequidades que nos afectan, deberían adoptarse enfoques que estén orientados específicamente como a solventar esas necesidades que tenemos las mujeres, tanto en la parte de la contratación como en la parte del desarrollo profesional, pero que nos permita a nosotros al mismo tiempo desarrollar nuestras tareas, digamos, domésticas y de maternidad, o para quienes no decían ser madres, porque habrá quienes no decían ser madres, y eso es algo que es absolutamente respetable y que también se debe tomar en cuenta, porque no quiere decir que porque no decían ser madres, entonces no pueden desempeñar su rol como mujeres en otras áreas, pero sí la idea es que se vea la manera en que la maternidad y la profesión, o el ser mujer y la profesión, no sean escenarios excluyentes, o no deberían serlo al menos, y que realmente eso debe dejar de ser como un problema íntimo y debe dejar de ser un problema de cada mujer para volverlo un problema colectivo y poder buscar soluciones colectivas. Entonces, la idea es que una de las cosas que sí es importante primero, pienso, es la estabilidad laboral. En la medida en que una mujer, una mamá, ya sea casada o una madre cabeza de familia, tiene estabilidad laboral, eso le va a permitir por lo menos tener una carga menor de estrés.
¿verdad? Porque además de todo, muchas veces nosotros nos vemos obligados a tener 3 o 4 trabajos porque es que de pronto pasa algo y como estamos tercerizados o como estamos por prestación de servicios, en cualquier momento me pueden desvincular y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, muchas veces incluso tenemos una sobrecarga laboral que más que los gastos es como por si acaso. Entonces, si ya de base tenemos una estabilidad laboral, creo que eso ya nos abre un camino muy importante. Y lo segundo es que sí debería, digamos, pensarse en iniciativas encaminadas como a flexibilizar un poco los horarios, o sea, empezar a pensar que la familia como el eje de la sociedad requiere atención y esa atención debe estar dada en todos los escenarios, incluyendo el laboral. O sea, se debe empezar a reconocer la familia y el tiempo que le debemos dar a la familia, no solamente las madres, sino también los padres. Y en ese orden de ideas que las cargas empiecen a ser compartidas. Entonces, es empezar a construir unos roles compartidos desde la sociedad y que sean reconocidos en la parte laboral, por supuesto. Condiciones de trabajo más humanas que tengan en cuenta la coyuntura de la maternidad, la crianza, la presencia de hijos pequeños, tener más acceso a posibilidad de trabajos de medio tiempo, pero que en unas condiciones de estabilidad y que sean mejor remunerados, porque hoy en día nosotras o trabajamos 12 horas o no trabajamos, porque conseguir trabajos de medio tiempo es muy complicado. Y los trabajos de medio tiempo realmente, con las cargas de funcionamiento que nosotros tenemos, porque por el mismo hecho de no tener, digamos, un contrato laboral, sino estar tercerizado, entre pagar salud y pensión, impuestos y demás gastos como básicos de funcionamiento, un sueldo de medio tiempo muchas veces no va a ser suficiente para que tengamos una vida digna. Entonces, sí o sí nos vemos obligadas a tener que invertir más tiempo por una remuneración para poder tener, digamos, algo que sea representativo. Entonces, en ese orden de ideas, sí creo que hay que hacer muchos ajustes y por supuesto hay que trabajar en muchos aspectos, pero lo primero es empezar a hacer evidente el problema y la necesidad que tenemos y que la mujer se pueda desarrollar integralmente y no porque decida ser madre necesariamente tenga que dejar de ser anestesióloga. Muchas gracias, doctora Coral. Muchas gracias. Muy interesante esta posición de abordar, de reconocerlo primero como una problemática social y por tanto que las soluciones que se construyan también deben ser colectivas, ¿no? Y estas dos propuestas de estabilidad laboral y de una iniciativa de construir unos horarios colectivos, creo que son dos propuestas muy viables, ¿no? Que habría que trabajar. Pasaríamos a hablar con el doctor Rojas. Bueno, doctor Rojas, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Yo creo que junto a las reflexiones que hacía la doctora Coral sobre unas condiciones que son compartidas, aunque a veces se nos presentan como particulares, pero que uno se empieza a dar cuenta que son bastante repetitivas. Creo que hay otro campo que es fundamental para la construcción de condiciones dignas en el ejercicio de la profesión de anestesiología y es abordar el no reconocimiento del trabajo, ¿no? Que no se agota en una cuestión salarial o en un pago mensual, sino que también opera desde otros puntos como la sobrecarga, como el estrés, como riesgos que genera la profesión y que a veces se piensan que deben resolverse individualmente, ¿no? Siendo una cuestión de un sector tan grande como el de salud. En ese marco, doctor Rojas, me gustaría preguntarle cuáles son los impactos más relevantes de que no se reconozca el trabajo en el caso de los anestesiólogos. Bueno, buenas noches para todos. Gracias por estar aquí presentes escuchando a su sindicato, SABOC, que se ha constituido precisamente para tratar de mejorar la situación que atravesamos como gremio. Y esa situación como gremio, pues hay que primero que todo recordar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Es decir, la situación en muchos aspectos se ha desnudado más, yo no diría que se ha empeorado, sino que se ha mostrado más cómo es en su esencia. El médico, se le reconoce al médico y se le reconoce al anestesiólogo el papel fundamental que tiene en las situaciones y en las crisis, y como la crisis que atravesamos en salud. Nosotros, como gremio, estuvimos presentes en todo el mundo,
trabajando en cuidado intensivo, atendiendo, dando nuestra experiencia, muchas veces asesorando, muchas veces dando orientación acerca de cómo manejar algo que para la mayoría pues era nuevo, era difícil, pero que para nosotros es prácticamente el día a día, o sea, el cuidado del paciente crítico. Y para los anestesiólogos en particular, pero también para todos los médicos, pues esta situación se evidenció más y es que somos reconocidos como importantes. Todo el mundo nos dio palmaditas, nos brindaron aplausos, sonaron cacerolas en el programita que había por todos los canales a las 6 de la tarde, se nos felicitaba, se nos daba las gracias, pero de ahí no ha pasado. Y no va a pasar simplemente porque no hemos hecho lo suficiente para que pase de ahí, para que esta situación cambie. Yo creo que lo que la doctora mencionaba, lo del burnout, lo de el estrés, la sobrecarga laboral, fue más visible y se aumentó mucho más durante todo este periodo. Pero pues sigue presentándose, es constante esto que la doctora Natalie mencionaba, y es que nosotros mismos, bueno, y no por causa de nosotros mismos, pero nos hemos impuesto un ritmo de trabajo, unas cargas demasiado grandes que no nos permiten desarrollarnos como personas, que no nos permiten atender la familia, que no nos permiten ver qué está pasando en el resto del mundo, que no nos permiten divertirnos también y atender todas las áreas que como seres humanos debemos atender. Es decir, mirar la familia, mirar el mundo, descansar, distraerse, tener acceso a la lectura, al arte, a la literatura, a todo aquello que es inherente al ser humano. Pero como no venimos a quejarnos, yo creo que sencillamente tenemos que ser conscientes de que hay que hacer algo, de que hay que tratar de cambiar esas situaciones. Desde nuestro ámbito, digamos, personal y familiar, dándole un valor más real, más, más grande a nuestra vida fuera de los quirófanos y tratando de mejorar las condiciones de trabajo, que no son solamente tener un mejor sueldo, una mejor entrada, sino tener estabilidad, trabajar lo que se necesita trabajar para conseguir un buen ingreso. O sea, que eso quiere decir que el ingreso debe ser mucho mayor y mucho mejor. Y también debemos tener lo mínimo que son unas vacaciones, el derecho a que una vez al año, por lo menos, se nos reconozca un ingreso adicional, que es la prima. El derecho a enfermarnos, porque como está la situación, y esto no ha cambiado, al contrario, se ha empeorado, cuando alguien se enferma, como cotiza sobre el 40% del ingreso y la EPS reconoce el 65% de ese valor, entonces estaríamos recibiendo un 26% de nuestro ingreso mensual. Miren cómo es de dramático. Para muchos de pronto esto no ha sido una realidad, pero cuando hemos atravesado, y que alguno fácilmente va a atravesar situaciones de enfermedad, de crisis, de accidentes, las mujeres, las compañeras, las colegas, su maternidad, el ingreso se va a ver reducido tremendamente. O sea que debemos tener acceso también a la seguridad social. Esto es, a una garantía de que podemos enfermarnos, de que las mujeres, nuestras colegas, pueden tener sus hijos y de que, bueno, si ocurre alguna tragedia, pues también vamos a tener un respaldo económico. Decía que en la presente crisis las cuestiones se han agravado. He conocido casos de colegas que se han enfermado de COVID, por ejemplo, y su ingreso se ha venido al suelo. Y no solo eso, sino que como tienen un contrato o un sistema de vinculación muy inestable, pues sencillamente si no va a trabajar,
en ese tiempo que están enfermos o que están aislados, sencillamente no devengan o devengan una suma muy inferior a lo que son sus necesidades habituales. Y pues recalcar que todo simplemente con la pandemia se mostró más como es. Se demostró al mundo que los médicos somos importantes, que los anestesiólogos somos también muy importantes, pero que estamos en una situación crítica y de eso se trata, de mirar cómo superamos esta situación crítica, para lo cual pues hay una sola respuesta y es actuar en colectivo, pensar como gremio, actuar como gremio y mirar qué soluciones vemos entre todos. Y seguramente vamos a encontrarlas. De hecho, la creación de nuestro sindicato no tiene otro objetivo que mejorar estas condiciones en las cuales se desenvuelve nuestra práctica. Yo dejaría ahí porque pues, la doctora ha recalcado muchas de las cosas o de los aspectos que caracterizan nuestro trabajo actual. Muchas gracias, doctor Rojas. Sí, creo que lo que menciona de que la crisis hace visible, pero es un trabajo que lleva, que es diario, ¿no? Que es previo a la crisis también el papel del sector salud y del gremio de anestesiología ha sido, pues es fundamental para cuidar la vida y traen una carga de trabajo que se ha agudizado, pero incluso antes no es que estuviera muy liviana, ¿no? O sea, siempre ha traído un ritmo alto y pensaba un poco vinculándolo con lo que mencionaba la doctora Coral, frente a en el momento en que el trabajo captura casi muchas dimensiones de la vida, el trabajo empieza a capturarlo y la vida empieza a asemejarse al trabajo. Pero incluso siendo así, el trabajo empieza a perder condiciones favorables, ¿no? O sea, nos están reduciendo la vida al trabajo, pero el trabajo también lo están reduciendo, lo están precarizando, o sea, ya no sé, creo que podría decirse que limitan el disfrute del trabajo, decíase como decíase trabajar, pero creo que sí es un punto para reflexionar sobre la vida y sobre eso que mencionaba el derecho a enfermarnos y creo que también el derecho a descansar ya en un periodo de pensión pareciera medio irracional ante un gremio que se encarga de cuidar la vida, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias, doctor Rojas, por su intervención. Ahora quisiera pues preguntarle al doctor Darío Oliveros. Doctor, pues muchas gracias por estar en este evento. También creo que un poco hilando con lo que venimos hablando de la situación de la anestesiología en su trabajo y en las demás dimensiones de la vida. Pues creo que esta situación no solo afecta al anestesiólogo, no es una afectación solo contractual o de trámites, ¿no? O sea, lo que se está exigiendo no se resuelve tan fácil porque está copando muchas dimensiones de la vida, ¿no? Afecta también el mismo sentir, las formas de pensar. Esto creo que mencionaba el doctor Rojas de incorporarlo tanto adentro que ya se hace normal trabajar tanto, ¿no? Me gustaría preguntarle, doctor, si podríamos encontrar unas contradicciones entre el no reconocimiento del trabajo, entre todas estas prácticas de sobrecarga, del estancamiento salarial, de la poca flexibilidad que se tiene en términos hacia la mujer, como mencionaba la doctora Coral. ¿Qué contradicciones podríamos encontrar entre este no reconocimiento del trabajo y la ética médica? Muchas gracias, Alejandro. El tema del reconocimiento es muy amplio. Yo realmente en este momento quisiera tener un bagaje académico mucho más profundo con respecto al tema, porque es transversal a, yo creo que toda nuestra causa. Mencionabas el tema del contrato, del tipo de contratación como algo principal en los discursos.
Y esto, principal en los discursos, oculta todo esto que se ha venido hablando, todo lo que nos compartió Natalie Coral y todo lo que nos compartió Edgar Rojas. Desde ahí empieza, tal vez incluso desde un tema sistemático y gremial, el ocultar las cosas que son importantes y humanas para nosotros como profesionales, como médicos con una especialidad y una profesión de línea humanista. Y es muy triste ver que las discusiones gremiales se centran en esto, en qué tipo de contratación debe ser la que, pero eso a nosotros muy poco nos importa. La mayoría de anestesiólogos no entienden al año de estar trabajando qué tipo de contratación tiene y qué implicaciones tiene esta contratación. Pero estos temas que son de corte del diario vivir del cotidiano, esto es mucho más pesado para nosotros. Entonces, cuando hablamos del no reconocimiento de nuestro trabajo, nos damos cuenta que nosotros no concebimos bien el trabajo tampoco. Entonces, ahí hay un tema conceptual con respecto al no reconocimiento. Hay otros no reconocimientos que son importantes antes de entrar al tema de la ética. Estos no reconocimientos van en el tema personal. Hay un tema de autoestima que se debe trabajar en nosotros como médicos. Es muy frecuente el tema del masoquismo en nosotros como gremio médico, incluso en los trabajadores del sector salud. Entonces hay un tema de no reconocimiento a nivel personal. Con las dinámicas de trabajo que nosotros tenemos, donde somos padres o madres ausentes, o hijos o hermanos ausentes, hay también un no reconocimiento en la vida familiar. No nos reconocen, no saben quiénes somos, nosotros nos las pasamos en el hospital. Entonces el tema del no reconocimiento es transversal y no solamente enfocado al tema profesional. Y hay un no reconocimiento social también, que se ve mostrado, por ejemplo, en la última transmisión que hace el canal Séptimo Día, donde hay un ataque directo a la misión médica y no es la primera ataque que se recibe. Fue frecuente al inicio de la pandemia ver amenazas o ver anuncios como ratas contaminantes en los conjuntos porque no querían los vecinos vernos a nosotros viviendo en el mismo barrio. Entonces hay un no reconocimiento también social. Entonces el tema de no reconocimiento está en lo gremial, no sabiendo qué es lo que nos importa como seres humanos, en lo personal, en lo familiar, en lo social y finalmente en lo profesional. La pregunta aterriza al tema profesional. ¿Qué relación hay en el no reconocimiento de nuestro trabajo y la ética médica? Esto también es un tema muy amplio, pero yo quisiera compartir y resaltar con ustedes 4 fundamentos que encontré relevantes pues, para esta celebración del día de hoy. Nosotros en nuestra ética médica, en la ley 23 de 1983, tenemos unos principios, capítulo 1, artículo 1, principios de la ética. Y en esos principios, en el numeral 7, parafraseando, dice que nosotros como médicos no podemos prestar y no debemos prestar nuestro servicio a nadie diferente a nuestro paciente. Entonces hay un resaltamiento de la relación médica. Y que en este prestar el servicio no podemos dejarnos explotar económica ni políticamente. Ese es un principio de la ética médica. Pero cuando nosotros mismos vemos en este no reconocimiento de nuestro trabajo y encontramos colegas que van a la Cámara de Comercio con 5.000 o 10.000 pesos y hacen una sociedad anónima simplificada para intermediar nuestro trabajo, ya encontramos que ellos no se consideran colegas, ellos se consideran patrones, mercaderes de la anestesia, empresarios.
Y no nos consideran iguales porque pretenden subordinar al resto y ganar una parte de nuestro trabajo sin esforzarse. Hace muy poco, aquí en la ciudad de Bogotá, hubo un cambio de contratación en una de las clínicas que no cuenta con más de 5 o 6 quirófanos. La persona que intermediaba ese contrato tenía una ganancia de 12 millones de pesos mensuales solamente por el tema de la intermediación. Lo triste es que esta persona es un anestesiólogo que no considera, no reconoce la formación que hemos venido teniendo durante años, el esfuerzo familiar y personal que implica llegar a ser médico o anestesiólogo en este país. Y sin ninguna desfachatez, simplemente por algún contacto o incluso por facilitar dineros en la contratación, no le importa subcontratar y precarizar a sus colegas. Entonces, esto claramente es un usufructo de un tercero de manera económica, no solamente de un médico, sino de grupos de médicos. El segundo tema que quiero traerles acá es un principio que también está en la Ley de Ética Médica, que dice: el método debe considerar al paciente como persona que es, relación con su entorno, sus características individuales y ambientales. Esto, pues, es un principio fundamental de la ética donde nos reconocemos como médicos y como humanos y reconocemos en ese mismo principio a nuestros pacientes. Pues cuando nosotros tenemos un no reconocimiento de nuestro trabajo y empezamos a ver tiempos de atención mínimos, no solo porque nos pagan por hora, sino porque hay presión por ver más pacientes por hora, tenemos una falta a ese principio de la ética, de saber que nosotros no somos máquinas y que nuestros pacientes no son máquinas tampoco, por lo cual la presión por los tiempos dificulta la atención, precariza nuestro trabajo y pone en riesgo la atención del paciente. Esto sin contar la carga excesiva que tenemos, que produce incluso agotamiento. Ya se ha mencionado que muchas veces se llegan a 72 horas a la semana de trabajo, sabiendo que tenemos legalmente 48 horas a la semana. Entonces no hay una transgresión solo del nivel ético, sino ya de un tema legal, donde, por ejemplo, en Europa se sabe que se tiene un promedio de trabajo de 36 horas a la semana. Y en cualquier aerolínea, yéndonos a un ejemplo de personas que manejan riesgo, un piloto de avión no trabaja más de 22 horas a la semana. Entonces, esta presión por el tema de los tiempos de atención va en contravía con este segundo principio que quiero resaltar el día de hoy. En tercer lugar, hay un principio fundamental también, que es la relación médico-paciente como elemento primordial en la práctica médica. Esto pues no es fácil hacerlo, es fácil y es evidente que pues quien hace la valoración preanestésica no es quien realiza el procedimiento anestésico, y que realmente nosotros con el correr del tiempo no hemos venido cosechando esta relación que nos hace humanos y que es importante incluso para nosotros, porque en el momento en que nosotros interactuamos con el paciente tenemos una gratificación que no es económica, la gratificación que va atada a la vocación por la cual fuimos médicos y somos anestesiólogos, el interactuar con la gente, el poder ayudar, el poder cuidar. Ese cuidado también tiene una interacción. Esa interacción se ve vulnerada por los mecanismos de tiempos y por las múltiples presiones organizacionales que se tienen para cortar esa relación médico-paciente. Entonces, ahí hay un tercer tema a resaltar, en donde pues uno encuentra incoherencia. Finalmente, en la Convención de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, que se celebró en Estados Unidos en octubre del 2017,
en su última enmienda, una de las partes dice ejercer mi profesión dentro del juramento hipocrático que pues está actualizado, ejercer mi profesión con conciencia y dignidad conforme a la buena práctica médica. Esta buena práctica médica se ha venido vulnerando incluso desde antes de la pandemia. Es claro que en la condición actual de la pandemia tenemos muchas presiones. No hay insumos, los procesos han cambiado, pero yo no estoy hablando de cómo no ejercer mi profesión con conciencia y dignidad conforme a la buena práctica médica en las condiciones de pandemia actual. Yo estoy hablando con respecto a la angustia moral que se tiene incluso desde antes de la pandemia, donde es importante resaltar para nosotros como anestesiólogos que sin problema puede haber presión de administrativos para que uno dé una anestesia sin valoración preanestésica. Estas presiones son presiones indebidas y que hacen que uno no ejerza su profesión con conciencia y dignidad. Otro ejemplo que es muy común es que dentro de las dinámicas de las salas de cirugía se empiecen a ver casos que uno ve como médico que no tienen un claro criterio quirúrgico y que finalmente son pasados a cirugía porque si no pasamos ese paciente, no se factura. Si no se factura, no nos pagan. Si no nos pagan, no comemos. Y entonces vemos cómo eso que aprendimos en una escuela de medicina, que era mejor esperar y no operar, no lo podemos hacer porque entramos en contradicción. O recibo un ingreso o hago lo que aprendí a hacer en la escuela de medicina. Son muchos los ejemplos, pero quise resaltar estas 4 contradicciones que son de frecuente aparición y son un llamado que no podemos seguir desestimando. Tenemos que actuar, tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, buscar algún propósito y empezar a tener una mejor prestación de servicio de anestesia para la nación. Muchas gracias, doctor Viveros. Creo que el recorrido que nos presentó Hilando, creo que desde las múltiples dimensiones que están en juego en ese reconocimiento del trabajo hasta esas contradicciones, esas 4 contradicciones, si no anoté mal, la primera abordaría el reconocimiento, la segunda sobre transgresiones, la tercera sobre la relación médico-paciente y la cuarta sobre este llamado de Hipócrates sobre la conciencia y la dignidad conforme a la práctica médica. Recogen, pues interpreto yo como un esfuerzo general que requiere ser anestesiólogo y que paradójicamente en su espejo, en la realidad, lo que presenta es unas transgresiones tanto personales en las diferentes dimensiones, ¿no? Personales, familiares, sociales, gremiales, profesionales, que impiden un buen ejercicio y que dentro de lo posible habrían unos ajustes que permitirían un buen desarrollo y reducir esas tensiones que se están generando actualmente. A mí me gustaría preguntarle si para usted existen, ¿qué límites establecería el ejercicio médico a la precarización del trabajo? Si existirían algunas limitaciones. Los límites se deben establecer desde una autorregulación. Los límites del ejercicio médico deben establecerse desde la proyección que tengamos nosotros como conocedores del tema. No es adecuado que los límites los planteen personas ajenas al conocimiento médico, los políticos, los administrativos. Nosotros tenemos un gran problema en el país y es que este tema de autorregulación, a pesar de estar en algunos documentos normativos, no están siendo desarrollados. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿qué mecanismos hay? No los hay en este momento. ¿Qué mecanismos hay por trabajar? Muchos, pero estos mecanismos requieren una organización
de nosotros como médicos, no solamente como anestesiólogos, sino como médicos, no solamente como médicos, sino como trabajadores del sector salud. Y después de esto, pues proyectar los controles con respecto pues, a temas justos y a consideraciones varias como las que se han tratado hoy. Pero en el momento no las hay. Hay mucho trabajo para construirlas. Muchas gracias, doctor Oliveros. Bueno, ahora, tras estas preguntas, eh, repitiendo como mencionaba el doctor Rojas, estamos es de conmemoración, no para, estamos es para festejar. Me gustaría hacer un momento, una conmemoración, un festejo sobre, mencionando a los doctores que estuvieron en la fundación de SAVOC, los doctores que dieron ese primer impulso y que hicieron posible hace 5 años empezar con este proyecto en el que ya acumulamos experiencias, un conocimiento muy importante. Pues le haríamos como una conmemoración al doctor Vega, a la doctora Gutiérrez, al doctor Restrepo, al doctor Navarro, a la doctora Venosa, a la doctora Huitrago, al doctor Oliveros, a la doctora Cantor, al doctor Balbuena, a la doctora Pertús, al doctor Ardila, a la doctora Mancera, al doctor Rojas, al doctor García, al doctor Arteaga, al doctor Tapia, al doctor Higuera, al doctor Murillo, al doctor Rovira, al doctor Orozco, al doctor Pérez, al doctor Baute, al doctor Galindo, al doctor Ramírez, al doctor Rosero, al doctor Pulido, al doctor Amaya, a la doctora Rieta y a la doctora Castillo. Creo que es muy importante pues recordarlos también como miembros, colegas de la anestesiología y como también fundadores y quienes proyectaron esta idea que ya cumple 5 años. Ahora me gustaría plantear una pregunta a los doctores que puede desarrollarse un poco más flexible, hablando entre ustedes, incluso podría ser con micrófono abierto, pues intentando respetar los tiempos y que sea abordada más dialogada. La pregunta está dirigida a conocer las experiencias que se ha tenido desde SAVOC por ese camino recorrido, construyendo unas soluciones, unas problemáticas gremiales y el camino que falta por recorrer, ¿no? Eso que también se proyecta y se ve ya desde un camino avanzado. La pregunta es, ¿qué alternativas han surgido en estos años de trabajo en SAVOC ante esta realidad, ante esta problemática que hemos presentado? Edgar. El micrófono. Ya está activo, doctor Rojas. Ok, Ya lo escucho. Gracias. No, pues creo que como todo proceso hay que mirarlo desde un comienzo y hay que mirarlo en su desarrollo y hay que mirar y entender qué hemos hecho y qué hemos hecho. Hemos clarificado muchas cosas al interior del sindicato, como por ejemplo que nos interesa sobre todo el bienestar de nuestros afiliados y los no afiliados también, los anestesiólogos. Eso para nosotros está muy claro. Hemos entablado diferentes acciones jurídicas, algunas han funcionado, muchas otras no, en defensa de colegas y grupos de colegas que han sido afectados pues por alguna arbitrariedad y por el sistema de vinculación que tenemos. Hemos logrado sembrar como la necesidad, pienso yo, de que estemos organizados. Hemos hecho conciencia sobre la importancia de que nos consideremos un gremio y que no solo nos consideremos, sino que actuemos como gremio. Y hay mucho por hacer en esto. Y pues la verdad, nos falta bastante. Estamos empezando. Los sindicatos grandes del país, como FECODE, la USO, llevan
muchas décadas de funcionamiento y de lucha, por así decirlo, ¿no? De gestión, de trabajo. A nosotros no sé cuántos años nos faltarán para estar como a la altura de estos sindicatos, pero claro, lo podemos conseguir. Nos falta unirnos más a las otras organizaciones médicas, a los diversos componentes gremiales y a todo el sector salud para tratar de conjuntamente avanzar. Tenemos una potencialidad muy grande como sindicato porque pues la organización sindical es la única forma como que nos puede garantizar en un momento dado negociar y conseguir mejores condiciones de trabajo y bienestar para nuestro gremio. Somos conscientes de ello. Tenemos unas trabas muy grandes en la burocracia que no nos permiten, por ejemplo, que lo planteado y lo actuado frente al Ministerio de Trabajo y ante otras entidades, pues de los frutos que queremos. Pero hemos hecho y hemos avanzado en ese reconocimiento. Hemos hecho acciones ante el Ministerio de Salud. Hemos planteado que las resoluciones de habilitación no deben permitir que los anestesiólogos sean relegados y que cualquier profesional pueda hacer sedación, porque este es un ámbito de los anestesiólogos. Somos los únicos facultados por ley para desarrollar este trabajo. Y hemos logrado como conseguir una cohesión. Nos falta que muchos más de ustedes, colegas, se sumen a esta organización, nos vean como sus representantes, que nosotros lo que hacemos, lo hacemos, digamos, muy honestamente. No queremos ser intermediarios, no queremos sacar ningún fruto personal de esta labor, todo se hace muy desinteresadamente. Y pues para adelante, yo siempre digo que he sostenido que hay que ser optimista, ¿no? Frente a las cosas cuando están peor, pues tienen como más posibilidades de cambiar. O sea, llega un momento en que ya no puede empeorar más y la situación pues tenderá necesariamente a mejorar. Tenemos un muy buen equipo, una muy buena junta directiva, todos personas muy comprometidas, muy dedicadas a esta labor sindical. Tenemos un presidente y todos unos miembros como los que están acá acompañándonos y los que no están presentes en el chat en este momento, pero que trabajan pues muy desinteresada y muy honestamente por ustedes. O sea que eso es lo más que yo quisiera resaltar. Pues lo que hemos hecho es bastante, habría que enumerarlo de pronto en alguna comunicación posterior les vamos a resumir todo lo que se ha hecho en términos prácticos, pero en este momento más me parece válido resaltar lo que nos falta y lo que estamos dispuestos pues a seguir haciendo por ustedes. Bueno, yo quisiera complementar con respecto al futuro. Y en el futuro hace falta pensarnos todavía aún más. Nosotros hemos venido dándonos cuenta que son temas que nosotros no manejamos. Son temas que son de estudio para áreas como la economía, como la antropología, como la sociología, como el derecho, como las ciencias políticas. Este tema de defender nuestros derechos, de entendernos como humanos, de saber cómo actuar de manera organizada, es algo que nosotros como anestesiólogos no trabajamos. Básicamente nosotros
somos trabajadores individuales en nuestra sala, con una jerarquía claramente establecida, y en eso, pues, de construirnos y poder armar una organización que es de pares, nos genera un reto y nos hace pensarnos y de construirnos. Así que a futuro hay todavía reflexiones y pensamientos pendientes. También está el organizarnos mejor. Es importante generar comités, es importante, por ejemplo, alguien que nos pueda ayudar en el tema de difusión, que le guste, que genere contenidos por vía web. Eso sería algo muy valioso para el futuro y es algo que estamos trabajando, pero que si recibimos apoyos, pues va a ir mucho más rápido. El organizarnos también puede ir en torno a actividades culturales o actividades recreativas. Organizarnos en torno a cómo darnos señales de humo, cómo comunicarnos entre nosotros dónde están habiendo grandes vulneraciones a nuestros derechos laborales y cómo actuar de manera rápida. Nosotros hemos venido creciendo en esto, pero todavía se puede crecer y mejorar en la velocidad en la cual nos enteramos de estas problemáticas. Como propósitos, es importante la experiencia que hemos tenido en las negociaciones distritales con la Secretaría Distrital de Salud, las negociaciones a nivel institucionales con los diferentes hospitales de la Red Pública de Bogotá. Y también ha sido importante la generación de ideas que ha trascendido a niveles de segundo nivel, a nivel gremial, de anestesiología y transinstitucional a otras organizaciones del sector médico y del sector no médico. Entonces, básicamente, para futuro es seguir trabajando en ideas, en organizarnos y concretar propósitos. Estos propósitos tienen todo un proceso y deben ser llevados pues a asamblea, tener una estructura, una organización, una proyección, un seguimiento de proyecto, y pues en eso pues hay mucho futuro, mucha esperanza y mucho por lograr. Entonces pues muchas gracias por este aniversario para SAVOC. Y pues no sé si Natalie tiene algunos comentarios adicionales, pues para darle entrada pues a nuestro presidente. Bueno, pues yo soy un poco más nueva en el proceso, en este proceso del sindicato. Sin embargo, yo quisiera resumir esto como que es una herramienta que finalmente debe motivarnos para poder empezar a vernos como sujetos de derechos y no solamente sujetos de deberes. Y en la medida en que nosotros mismos somos conscientes de que somos sujetos de derechos, debemos empezar a luchar por ellos. Y luchar por ellos tiene que ser una consigna gremial. Entonces, ahí es donde el sindicato juega un papel fundamental, porque debemos empezar a ser más conscientes, porque pareciera que nosotros hemos perdido la noción y el respeto por nosotros mismos, ¿sí? El respeto por nuestra profesión, el respeto por todo ese esfuerzo que Darío comentaba al principio, todo ese esfuerzo familiar, todo ese esfuerzo económico y en tiempo que hemos invertido en nuestra especialización, y de repente simplemente vamos obedeciendo una serie de normas que ni siquiera son impuestas por nosotros, ciegamente, simplemente por el miedo a no tener trabajo. Entonces creo que el sindicato es una herramienta que ha empezado a ser visible esa problemática, pero que debe convertirse también en una herramienta de acción. E insisto en empezar a vernos como sujetos de derechos y desde ese punto de vista empezar a defender esos derechos. Muchas gracias, doctores. No sé, doctor Escobar, ante esa pregunta de qué alternativas han surgido en estos años de trabajo, en estos 5 años de SAVOC ante la situación gremial. Bueno, buenas noches. Bueno, primero quisiera agradecerle
Alejandro, que nos ha estado coordinando hoy la reunión, y a los doctores que nos están acompañando hoy, que hacen parte también de la Junta Directiva. Han salido varias propuestas y hemos tenido como varias generaciones. Yo ingresé hace un poco menos de un año a liderar pues el grupo, pero más que un liderazgo es un acompañamiento que hemos tenido entre todos, y un aprendizaje que hemos tenido entre todos. Entonces, cada quien tiene sus ideas, cada quien ha ido aportando, y son situaciones en las cuales todos nos escuchamos y intentamos remar todos hacia el mismo objetivo que tenemos. Entonces, lo que también queremos es escucharlos porque una situación, y es algo que hemos venido hablando, son situaciones distintas a las que vivimos cada uno en nuestros hospitales, tanto en la red privada como en la red pública. Y yo, que trabajo en un ámbito casi que 100% privado, a veces nos queda muy difícil saber qué es lo que está pasando en los otros hospitales, y los queremos es escuchar para poder empezar a intervenir. Entonces, en este momento lo que tenemos son las puertas abiertas para que hablen, las puertas abiertas para que hagan parte de nuestro equipo, las puertas abiertas para que nos apoyen en todas las cosas que estamos haciendo por el bienestar, que no es solo el bienestar de los anestesiólogos, sino que es el bienestar de todo el equipo de salud, y obviamente estos también se desencadenan en el bienestar de nuestros pacientes. Entonces, eso es una de las principales cosas. Estamos con las puertas abiertas para todos. Muchas gracias, doctor Escobar. Quisiera leer un comentario del doctor Galindo. Nos comenta ante esta pregunta que la situación de los profesionales se ha ido deteriorando, pero los colegas parecen no ser conscientes de ello. Por eso no se unen para luchar por su bienestar, por sus derechos. El gran reto es lograr motivarlos para defender el lugar que les corresponde en la sociedad. Muchas gracias al doctor Galindo por participar. Y bueno, doctores y demás personas y doctores que nos acompañan, estas serían las preguntas. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado, por también estar en estos 5 años de SAVOC, por seguir trabajando y que sean muchos años más, con también, así como mencionaban los doctores, con un colegaje, con una fraternidad que se va construyendo en medio de la construcción de unas condiciones dignas de trabajo. No sé, doctor Escobar, si quisiera hacer el cierre. Bueno, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, pero no solo por acompañarnos en este foro, sino por acompañarnos estos 5. Se silenció, doctor Escobar. Ok, ya me escuchan. Entonces les estaba diciendo que muchas gracias por acompañarnos, pero no solo en este foro, sino en los 5 años en los que hemos estado trabajando por unas condiciones adecuadas y dignas para el ejercicio de la medicina y el ejercicio de la anestesia. 5 años que han sido de aprendizaje, 5 años de experiencias, 5 años de amistad y de colegaje. Y pues lo que viene es algo grande. Entre más problemáticas tengamos, más cosas tenemos para intervenir. Entonces, más trabajo vamos a tener. Y eso quiere decir que ahorita tenemos muchos problemas, entonces tenemos muchas cosas por las cuales podemos trabajar. Y eso es lo que queremos, los queremos escuchar porque lo que queremos es bienestar para nuestros especialistas. Queremos que vuelvan a valorar nuestro trabajo, pero también queremos que vuelvan a valorar el tiempo libre, y también queremos que vuelvan a valorar el tiempo en familia. Queremos una estabilidad laboral, pero también una estabilidad emocional, que uno sienta tranquilidad el momento en que se enferme y no tenga que llegar enfermo al trabajo porque simplemente ese día no lo voy a facturar si me incapacito. También queremos una mejor comunicación dentro de todo el gremio de la salud, y también una mejor comunicación entre el personal de salud y la parte administrativa. Entonces, nada, las puertas están abiertas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este foro, y muchísimas gracias por continuar con nosotros en este camino, que además es un camino largo, es un camino difícil. Entonces, pues necesitamos muchas manos también que nos apoyen. Muchísimas gracias de nuevo a Natalie, a Darío, a Edgar. Muchísimas gracias, Alejandro. Y
pues nada. Bueno, muchas gracias, doctores, y Feliz hasta cumpleaños a una próxima ocasión. Feliz cumpleaños, Feliz Sabok. día. Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños. y un saludo y un abrazo para todos los colegas afiliados y no afiliados a SABOC.